La entrevista del día. Qué gusto me da que continúen en Notifem, sobre todo porque de esta forma va a dar inicio, pues, la parte central, la parte más importante de este programa, que es justamente la parte en la que te compartimos temas que te motivan a hacer tu versión más brillante y positiva, y donde llega aquí a nuestro estudio la especialista o el especialista indicado para justamente aclararnos el tema, porque hoy vamos a hablar de cómo nos rediseñamos a través del lenguaje, y para ello vamos a platicar con nuestra querida Gabriela Manrique, quien es coach ontológico y que, bueno, siempre nos da unas charlas que hasta nos falta tiempo para poder concluir, mi querida Gaby, porque aprendemos muchísimo escuchándote. ¿Cómo estás, Gaby? Gracias, Gina. Muy bien, muchas gracias y muy contenta que me invites nuevamente a tu programa a seguir hablando de ontología, ¿verdad? Claro. A seguir hablando de la ontología, y hoy hemos titulado este programa ¿Cómo nos rediseñamos a través del lenguaje? ¿Qué va a ser lo interesante de este programa? Que va a haber muchos ejemplos prácticos, ¿no? Ajá. Para que la audiencia en su casita, pues ahí se ponga a escribir, se ponga a hacer ejercicios y a que se dé cuenta de manera personal cómo es que nos rediseñamos a través del lenguaje. Claro. Suena difícil y hoy vamos a entender cuál maravilloso fácil es. Claro. Y quiero empezar hablando de la ontología del lenguaje. ¿Qué es la ontología del lenguaje? Es una disciplina, Gina. El precursor es Rafael Echeverría, él es un sociólogo y filósofo chileno. Ajá. Y fíjate que lo que él nos plantea es que los seres humanos somos seres lingüísticos y que habitamos en el lenguaje. ¿Qué me gusta de esta disciplina mucho y que rescato? Justo esto, que el ser humano es capaz de rediseñarse a través del lenguaje. ¿A qué me refiero con rediseñarse? Que con la palabra somos capaces de transformar una realidad. Fíjate qué maravilloso suena. Ajá. Y que lo podemos hacer con el lenguaje, que es intrínseco a nosotros. O sea, no hay que hacer algo fuera de lo común, no algo de lo normal. No te tienes que aprender otro idioma, no tienes que irte a otro país, no. Ajá. Lo tenemos, está con nosotros. El tema es cómo lo utilizamos. Claro, y cómo muchas veces nos afectamos sin querer. Ahora sí que el lenguaje puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Gaby. Exacto, como bien dices, no es que sea esa tu intención principal, ni el afectarte ni el afectar a los demás. No lo es, pero realmente hay veces tantas frases aprendidas, tantos diálogos aprendidos que ni siquiera son nuestros, pero que los repetimos. ¿Y qué pasa? Que no somos conscientes de lo que se genera a través del lenguaje. Ajá. Y para entenderlo, vamos a hablar de las fases del lenguaje, que es hablar y escuchar. Ajá. Cada vez que alguien habla, Gina, hay alguien escuchando. Generalmente es otra persona, pero también podemos hablarnos A nosotros mismos. a nosotros mismos, que ahí está, yo creo que ahí debería de empezar el secreto para empezar esta transformación a través del lenguaje. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, hablar y escuchar, ya sea al otro o a nosotros mismos, se genera algo muy importante que a veces perdemos de vista, que son espacios conversacionales. Y aquí en estas conversaciones, fíjate qué interesante lo que sucede. Los seres humanos somos y nos relacionamos con los demás. Todo, Claro. el día a día, ¿no? Claro. Eres a través del lenguaje y Ajá. te relacionas a través del lenguaje. Claro. Y te hablaba en el principio del programa que me gustaría poner casos como un poco prácticos para irlos entendiendo y tal vez irlos desmenuzando. Claro. Vamos a hablar primero de nuestras conversaciones con los demás. Ajá. Bien decías, ¿qué les decimos? ¿Cómo se los decimos? Que luego ahí está el secreto. Sí. Y también cómo los escuchamos. Te pongo un ejemplo. Alguna persona que esté atravesando por alguna situación complicada, ¿no? Una separación, un duelo, un problema específico. Ajá. En esta conversación le decimos, tienes que ser fuerte, Sí. ¿no? Ajá. Es muy, porque como te decía, la intención no es mala, ¿no? Claro. Tienes que ser fuerte, Échale ganas. échale ganas. Ajá. No nos damos cuenta
no somos conscientes, por eso hay que empezar a trabajar esta disciplina, bien lo dije en el principio, es una disciplina en donde podemos reformular. La clave de este programa va a ser reformular el lenguaje. No tienes que hablar otro idioma, no tienes que cambiar nada, no tienes que hablar con otra persona. En el mismo contexto, solamente reformulando tu lenguaje. Y si en lugar de esta persona a la que le decimos tienes que ser fuerte, que además lo que ella recibe es, híjole, tengo que ser fuerte y sacar, si está atravesando por una situación complicada, la persona, te puedo garantizar que no tiene ni siquiera fuerza. Claro. ¿No? Claro. No puede ni siquiera intentarlo. Y entonces viene desde tu mensaje un mensaje de exigencia, ¿no? De cero comodidad. De que le estás diciendo que es débil. Al que decirle, échale, sé fuerte, sí. Entonces me estás apachurrando más. Fíjate que se escucha del otro lado. Sí. Que eso es importante. A veces la empatía la perdemos así. ¿Qué se escucha del otro lado? Tú quieres decir, tienes que ser fuerte y a lo mejor que levante el puño y se vaya victorioso. No hay fuerza ni para levantar el puño a veces. Claro. Y entonces sí, justo de ese lado se escucha, eres débil. Claro. ¿Qué pasaría si hacemos una reformulación de nuestro lenguaje y a esa persona que está atravesando ese momento le decimos, entiendo que te sientas triste, entiendo que a veces no tengas fuerza? ¿Te fijas cómo en una misma situación, reformulando el lenguaje, el mensaje, no solo para esa persona, para ambos es completamente distinto? Decirle, el tiempo irá sanando todo. Ahora sí que dale tiempo al tiempo también. Y tengo derecho a darme permiso de a veces no sentirme fuerte. Claro. Y si alguien empáticamente está haciendo con su lenguaje, me apoya, pues qué mejor. Sí. ¿Y qué empieza a pasar con esas conversaciones? Pues se vuelven mucho más sanas, muchas más dinámicas. Claro. Evidentemente te gusta platicar con esta persona, te genera confianza, ¿no? Otro ejemplo, en esta situación, esta misma situación, ¿no? Alguien de una pérdida, un duelo, al menos dejaste de sufrir. Sí. Como frases, son frases ya de verdad muy aprendidas, ¿no? Sí. Que las decimos en automático. ¿Cómo se sentirá esa persona? ¿No? Sí. Si reformulamos el lenguaje, ¿qué pasaría si le decimos, lamento mucho por lo que estás pasando? Sí. ¿Cuál es el mensaje que esa persona recibe? Pues es como un apapacho. Es un apapacho que en ese momento necesitas y apapachas con la palabra. Claro. Y si ya se va dando la conversación y el tipo de relación, viene la parte física, apapachar con un abrazo. Pero fíjate cómo puedes apapachar, qué bonito, sí, desde el lenguaje. Claro. ¿Qué te parece la importancia de reformular el lenguaje? Y que inclusive hay veces que vale más decir, no tengo palabras, no sé qué decirte, pero estoy aquí contigo. Vale más eso a que le digas algo que la va a apachurrar más. Exacto, a que le quieras aventar el speech que has escuchado ¿no? Últimamente. Sí, o que lo dice tu mamá, o que lo dice tu abuelita, o ¿sí me explico? Claro. Y ahí perdemos esa conciencia, porque ya lo hacemos realmente en automático. Escalemos a otro ámbito, a lo mejor algún jefe que le dice a una persona que trabaja con él, veo que no resuelves los problemas, ¿no? En algún proyecto específico. Sí. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué escucha la otra persona? No puedo, esto me sobrepasa, no sirvo. Eso es muy importante, trabajar el lenguaje en el liderazgo, en las empresas. Sí. De hecho, el coaching apoya mucho esta parte. Claro. Entonces, ¿qué tal si hacemos justo el switch de trabajar el lenguaje distinto, de hablar distinto, de utilizar la palabra para abrir y cambiar realidades? ¿Qué tal que le decimos, veo que en este trabajo has tenido dificultades? ¿Qué propones para la siguiente? Hacer distinto para que tengamos mejores resultados. Claro. ¿O en qué te puedo apoyar para tener resultados? O en qué, fíjate que, exacto, ¿en qué te puedo apoyar? Que hablamos ahí de la empatía, pero en este caso particular, fíjate lo que motivas con el lenguaje, a la acción. El lenguaje es acción. Claro. Entonces, ¿qué propones para que la siguiente ocasión tengamos mejores resultados? Claro. Entonces, la persona
tendrá que trabajar en propuestas, Claro. va a tener que accionar. Aquí lo he repetido cada entrevista. Sin acción no hay transformación. Claro. Entonces, ¿estás haciendo con tu lenguaje una invitación a la acción? Claro, porque en la primera opción, pues veo que no te está saliendo bien, no estás funcionando, pues el otro se va a ir deprimido a su casa diciendo, híjole, a ver si no me corren mañana porque dicen que no sirvo. Y estático, claro. ¿no? O sea, no va a haber movimiento, Sí. va a seguir en el mismo mood, Claro. o sea, no va a estar invitado a hacer algo distinto. Ajá. No hablo que sea la generalidad, porque habrá quien reciba ese mensaje y accione distinto. Claro. Pero sí es importante darnos cuenta cómo lo decimos nosotros, Claro. cómo se lo decimos a los demás. Así es. Pues Gaby, vaya que nos está siendo súper útil esta charla. Vamos a seguir platicando porque seguramente todavía vamos a tener muchos ejemplos que alguno de ellos nos va a hacer clic de lo que estamos diciendo de forma incorrecta y que, bueno, le puede dar un giro a nuestras relaciones y a nuestra propia vida. Pero antes, mi querida Gaby, ¿cómo qué se te antoja escuchar este sábado? Mira, este sábado se me antoja una canción que además me encanta, que se llama Bailar, Ajá. de Leonel García. Pues a ver si les gusta. Vamos a bailar con Leonel García. La mirada femenina de las noticias. Notifem. La entrevista del día. Estamos de vuelta, mis amigos, y vaya charla súper interesante, súper enriquecedora la que estamos teniendo con Gabriela Manrique, quien es coach ontológica, y hoy para hablar sobre el lenguaje, la importancia de cómo el lenguaje puede rediseñar tu vida, tu persona. Gaby, nos estás dando ejemplos que vaya que nos están cayendo muchos veintes. ¿Qué otro ejemplo tienes que nos pudiera quedar como anillo al dedo? Mira, yo creo que este justo va a quedar como anillo al dedo y puede de aquel lado con la audiencia tener sus variantes, pero esta conversación con los hijos, Ajá. ¿no? Lamentablemente creemos que al nosotros utilizar la ironía y este tono sarcástico con los hijos, vamos a tener resultados maravillosos, Ajá. ¿no? Y nos gusta utilizar el sarcasmo, ¿no? Sí. La ironía. Es mucho de mamá mexicana. Es mucho de mamá mexicana, aprendidísimo, Ajá. heredadísimo, y no nos damos cuenta, Gina, que podemos, además de herir sentimientos, confundir, Sí. absolutamente confundir. Y si hablamos de niños de abajo de 5 años, evidentemente sí les generamos una confusión para lo que significa una cosa, no entienden la correlación, no son capaces de discernir por qué estás usando irónicamente con esos sarcasmos, ¿no? Claro. Esa ironía, ese sarcasmo. Y lo primordial que yo rescato es que, pues bueno, si estás lastimando a tu ser querido inconscientemente, pues yo creo que sí puedes poner atención en el cómo Claro. se lo dices. Claro. Y ahí te va un ejemplo con los hijos. Espero que me entiendas. ¿No? Ajá. Y aparte rematamos con el ¿no? Sí. Como bien dices, de muy mamá mexicana. Ay, sí. Y lo decíamos, lo viste muy bien al principio. ¿Qué le estamos en realidad diciendo? Ojalá me entiendas. Ajá. ¿Qué escucha tu hijo? Sí, que soy medio tontito Soy un o tonto. sordo o Soy algo. un porque tonto, soy no sordito. Sí. Fíjate. Ajá. O sea, y no nos damos cuenta. Creemos que utilizamos la frase maravillosa que te va a dar excelentes resultados, pero no Ajá. pensamos a futuro. Claro. A futuro y en presente, sobre todo, Sí, ¿no? sí, sí. De la relación. Ujú. Para mi mamá, soy un tonto. Ajá. Para mi mamá, no escucho. Y eso lo trasladas a otro tipo de relaciones y luego te enojas y dices, ay, mi hijo, ¿por qué no habla? O Ajá. ¿por qué? ¿Sí te Sí. imaginas hasta dónde se traslada el no utilizar un lenguaje adecuado? Claro. Como bien decías, ¿qué tal que le decimos, ¿no? Reformulamos el lenguaje en esa misma situación, Ujú. Porque no, esto es lo importante, en esa mismita situación, en ese momento, reformular el lenguaje. Claro. Si algo no entendiste, avísame, aquí estoy. Claro. Ujú. ¿Qué habrá en la conversación Claro. de ambos lados? Sí. Aquí estoy, que Ujú. sepas que aquí estoy, empatía, confianza de parte del niño para decir, claro, pues si algo no entendí,
Sí. me voy a acercar a mi mamá. Ajá. Y si algo no entendía en la escuela, voy a preguntar, Ajá, porque sí. así es, Claro. ¿no? De lo contrario, ¿cómo serían esas relaciones? ¿Cómo serían esas conversaciones? Claro. Sí, inclusive podría ser que ese niño pues sea el típico que le da miedo levantar la mano y preguntarle al maestro, porque va a decir, no, pues si mi mamá dice que no entiendo, si alzo la mano, pues el maestro también me va a decir que yo no entiendo. Fíjate lo que se Ajá. genera en sus pensamientos, y luego las mamás nos enojamos porque no hay buenas calificaciones. Ajá. Si hay algún rubro de no participación en clase, pues por supuesto que la Claro, tiene, no la claro, tiene, ¿no? claro. Hasta ese grado puede llegar a escalar el no utilizar el lenguaje adecuadamente, sobre todo para generar nuevas realidades. Sí. Y a lo mejor el speech de generar nuevas realidades suena como complicado, híjole, ¿qué voy a tener que hacer? Cambiar Sí. la realidad. Claro. Y que el ejemplo que nos das, o sea, está fuerte cuando lo analizamos, mi querida Gaby, pero hay muchos otros que aparte de, o sea, ya por sí solo son demasiado fuertes, como cuando le dices a un niño, ¿pero qué eres un puerco? Ve cómo está tu cuarto. O sea, ¿cómo le dices a un niño que es un puerco? Exactamente. ¿No? ¿Te fijas Sí. cómo el lenguaje puede destruir una Ajá. relación, y una relación primaria mamá e hijo, Claro. ¿no? Ujú. Esa es la invitación en este programa, a que empecemos a ser conscientes de cómo lo decimos. Claro. Incluso un buen ejercicio es empezar. Esto es una disciplina, ¿no? Ajá. Esto no es magia. Evidentemente tienes que picharte y decir, ay, ¿cómo lo dije? Ajá. ¿Cómo puedes empezar a practicar? En los mensajes que mandas por WhatsApp, Ajá. ¿no? Sí. Releerlo, ¿no? Ajá. Estoy siendo clara, en algún punto estoy siendo hiriente, Ujú. o no estoy siendo específica, Ajá. y replantearlo, y voy a reformular Ajá. este lenguaje para que cumpla con mi objetivo y tenga yo mejores resultados. Claro. Y relacionado contigo mismo o contigo misma, Gaby, ¿cómo nos debemos de hablar a nosotros? ¿Qué es lo? Y preguntarte, ¿es solo te hace daño lo que escuchas? Es decir, te ves en el espejo y dices, ay, qué gorda estoy, o hasta lo que piensas te está haciendo daño. Ambas cosas. Ah. Evidentemente te lastimas, ¿no? Ujú. O sea, imagínate a qué grado podemos llegar de lastimarte con lo que dices, ¿no? Ujú. En alguna ocasión, creo que, no sé si ya lo comenté aquí, que yo le decía a una persona que yo le escuchaba hablar y decía, si yo te dijera, toma este punzón, este filo, y te dijera que te lo claves, ¿lo harías? No, ¿cómo crees? Hasta se sorprendió. Le dije, Ajá. con tus palabras estás haciendo justamente eso, Ujú. ¿no? No somos conscientes de que eso hacemos con las palabras y con lo que nos decimos y cómo nos los decimos. Puede ser que no te sientas a gusto con tu cuerpo, sí, Ajá. puede ser, pero en lugar de decirte qué gorda soy, no sirvo, o no, ni quiero salir, o me voy a enclaustrar, Ajá. vuelvo a lo mismo. El lenguaje es acción. A partir del sí, no estoy a gusto, porque también la realidad es que no estás a gusto con tu cuerpo. Claro. No quiere decir que cambies el lenguaje y digas, ay, sí estoy a gusto, ahora sí estoy a gusto. Ajá, y esa es sí. crear otra nueva realidad. No. No perdamos el foco. Es, sí, en realidad no estoy a gusto, Ujú. pero viéndote al espejo, pero a partir de lunes o el mes de agosto, Ajá. voy a empezar a caminar, voy Claro. a empezar a intentar una dieta distinta, o estás Claro. acción con el lenguaje, te invitas a la acción. Claro. Y entonces sí, te haces corresponsable, no te lastimas y Ajá. tomas acción para que un buen día te veas al espejo y a través de los resultados de tu acción te guste quién eres, Claro. cómo estás. Y sobre todo, Gina, ¿qué sucede? Pues con mayor alegría, porque te comprometiste con la persona más importante de tu vida, que eres tú. Claro. Y solo a través del lenguaje. Claro. Hay que llevar la acción, es disciplina, no nada más es decirte en el espejo y me voy, sino que ya con tu lenguaje invitas a la acción, Claro. ¿no? Y que pasa en absolutamente todo, porque de pronto cometes un error en la oficina y estás todo el día taladrándote de, ay, qué tonta, ay, cómo dije eso, ay, pero qué inútil, ay, pero... Y tú solita te estás taladrando todo el día por algún error que a lo mejor el mensaje quizás debe de ser, ay, no lo debía hacer así, la próxima vez lo voy a hacer Exacto, de esta forma. ok, ya lo hice así, Ujú.
Ahí te va un tip buenísimo. Ajá. Cuando sientes que te estás flagelando con algo que hiciste y estás dándole vueltas al pensamiento y ya... ¿Has visto la foto de Medusa? De la medusa que tiene ya las serpientes. Ya cuando ves que tus pensamientos justo son eso, que ya tu día ya te lo está inclusive haciendo de otro color, tus propios pensamientos, parar, frenar y decir, a ver, ¿puedo resolver? Uh-huh. ¿Hay manera que ahorita en este momento eso sea distinto? Ajá. Ya lo hiciste. Claro. Ya pasó. ¿Qué sí puedo hacer? Fíjate cómo te estás hablando a ti misma. Claro. ¿Qué puedo hacer? Bueno, no sé, la próxima vez me voy a poner un papelito que me indique, voy a pedir que me peguen un post-it con un color y entonces yo ya sé que doy la entrada, no sé, ajá, ¿no? Claro. Empiezas a decirte cosas, fíjate, a decirte cosas que van a abrirte posibilidades y que seguramente van a cambiar tu realidad en una situación que vivas similar a la que fue distinta. Claro. Porque no fue intencional. Sucedió. Claro. ¿No? Entonces sí es importante hacer el alto. Es muy importante. A ver. Pregúntate a ti mismo. ¿Lo puedo cambiar? A ver, ¿me puedo regresar? Pongo el caso, ¿no? A volver a grabar el programa. No. Ajá. ¿Qué voy a hacer la siguiente vez que lo viva? Claro. Claro, y de esa manera, pues manejarlo de una mejor manera para ver a futuro y no seguir, ahora sí que cargando una losa. Anclada en el pasado, ¿no? Anclados en el pasado, que eso es lamentablemente una práctica muy común. Claro. Y al pasado pues solo hay que verlo como una biblioteca para ir y a consultar y regresar, ¿no? Ajá. Regresar a lo de hoy, a lo que es, a lo que sí está en tu control. Lo demás ya no. Claro. Lo demás ya no. Entonces, qué maravilloso es que a través del lenguaje habitamos en el lenguaje, como dice Echeverría, utilicémoslo a nuestro favor para estas conversaciones con los otros y con nosotros mismos. Y que además va a ser una llave mágica, mi querida Gaby, porque quien tiene el poder del lenguaje y de la palabra, pues tiene mejores oportunidades, más amigos, la gente lo quiere más. Ahora sí que qué mejor que estar con alguien que sabe escucharme y sabe qué palabras usar y no decir, uy, ahí viene fulanito, escóndanse porque nos va a hacer sentir mal, ¿no? Y sobre todo, yo creo que aquí rescataría, Gina, el escucharte a ti mismo. Claro. El qué te dices, cómo te lo dices, eso es fundamental. De ahí partir, y es entonces cuando tu lenguaje con los demás, tus conversaciones con los demás van a tener otro tono, te lo garantizo. Así de verdad, te lo garantizo. Y hacerle ver a la audiencia que es tan sencillo, porque no nos toma horas, no nos está pidiendo que hagamos algo extraordinario, que solo un curso en Harvard, o algo que solo pocos puedan hacer. Tienes las palabras. Claro. Están contigo, viven contigo. Solamente es cuestión de modificarlo, claro, para buscar una realidad que realmente te abra posibilidades. Padrísimo. Gaby, pues aprendimos muchísimo hoy, te agradecemos muchísimo que hayas platicado con nosotros. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales para que justamente podamos estar más cerca de ti, compartir, estar cerca de lo que compartes, de lo que enseñas? Claro que sí, con mucho gusto. Van a aparecer aquí en la pantalla mis redes sociales. Gaby, muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Y no olviden el poder que tiene la palabra de cambiar emociones, de cambiar sentimientos y de cambiar realidades. Es poderosísima la palabra. Así es, te agradezco mucho, mi querida Gracias, Gaby. Gina. Y ustedes, amigos, no se muevan porque Notifem continúa. Notifem.